Han pasado 5 años desde Spider-Man No Way Home, 5 años de filtraciones, de rumores, de teorías y sobre todo de preguntas de cuál será realmente el siguiente paso para Peter Parker. Y aunque todavía falta alguito para poder descubrir qué tiene preparado Marvel para nosotros, el primer tráiler de Spider-Man Brand New Day ya nos dejó suficientes pistas como para poder intentar armar un rompecabezas. Así que hoy quiero hablar de las teorías que, bueno, dentro de muchas cosas tienen muchísimas más posibilidades de hacerse realidad. Algunas son bastante lógicas, otras quizás tienen un poquito más de arriesgue, pero si todas las piezas terminan encajando, creo que podríamos imaginar cuál será la verdadera historia de esta película. Todo comienza con algo que muchísimos están pasando por alto. Durante meses hemos hablado de Hulk, de Jean Grey, de Punisher, de La Mano e incluso de Tombstone, pero creo que ninguno de ellos será el verdadero centro de la historia. El auténtico protagonista del conflicto será Peter Parker. Después del hechizo de No Way Home, Peter tomó la decisión más dolorosa de toda su vida: desaparecer por completo de la vida de las personas que ama. Ya no tiene amigos, ya no tiene familia y prácticamente ha renunciado a ser Peter Parker para poder convertirse únicamente en Spider-Man. Lo más interesante es que el tráiler parece dejar claro que esa decisión está empezando a tener consecuencias. No solo vemos a un Peter Parker más serio, aislado y agotado emocionalmente, sino que también comienzan a aparecer señales de que algo extraño está ocurriendo con su cuerpo. Todo apunta a que la película explorará una mutación muy relacionada con sus poderes, haciendo que Peter sea cada vez menos humano y más parecido a una araña. Creo que esa transformación no será simplemente un nuevo poder o un cambio visual, será una representación física de todo el daño psicológico que ha ido acumulando durante años Peter Parker, porque al final él siempre ha sido su peor enemigo. Desde los cómics hasta las películas, sus mayores problemas casi nunca nacen de los villanos, sino de las decisiones que él mismo toma, y aquí parece ocurrir exactamente lo mismo. Peter interpretó las últimas palabras de la tía May de una manera completamente extrema. Está convencido de que la única forma de proteger a las personas que ama es mantenerse alejados de ellas para siempre. Él cree que el sacrificio consiste en vivir completamente solo. Sin embargo, esa forma de pensar terminará destruyéndolo. Y ahí es donde entra uno de los personajes que podrían convertirse en la clave emocional de la película, Jean Grey. Si los rumores son ciertos y Sandy Singh realmente interpreta a Jean Grey, entonces creo que Marvel no la utilizará simplemente para poder introducir a los X-Men en el MCU. Su papel será muchísimo más importante. Peter y Jean son prácticamente el reflejo el uno del otro. Ambos están completamente aislados, pero por motivos muy diferentes. Jean es rechazada por el mundo simplemente por ser una mutante. Peter, en cambio, decidió aislarse por voluntad propia para poder proteger a quienes ama. Son dos personajes que viven la misma soledad, pero llegaron hasta ella por caminos completamente distintos. Eso explica por qué ambos terminarán conectados. Al principio, Peter probablemente creerá que Jean Grey es una amenaza. Todo apunta a que Damage Control la estará persiguiendo y presentándola como una terrorista extremadamente peligrosa. Spider-Man no tendrá motivos para poder desconfiar de ellos, así que lo más lógico es pensar de que aceptará ayudarlos. Sin embargo, conforme más conozca a Jean Grey, descubrirá que la realidad es completamente distinta. Ella no es una villana, es otra víctima del sistema que teme a aquellos que no puede controlar. Y justamente ahí está el verdadero antagonista de la historia. Mucha gente cree que será Tombstone o algún otro villano de Marvel que todavía no nos han mostrado, pero personalmente creo que el principal enemigo será Damage Control. Si algo nos han demostrado en el MCU es que esta organización está dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de controlar a las personas con poderes. Ya los vimos persiguiendo adolescentes, utilizando su fuerza excesiva e incluso tratando a cualquier individuo extraordinario como una amenaza potencial. Así que tendrá muchísimo sentido que ahora hicieran algo exactamente igual con Jean Grey. Ella simplemente sería el siguiente objetivo de una organización que se ha vuelto cada vez más autoritaria. Incluso existe la posibilidad de que también esté utilizando a Spider-Man. Al principio lo convencerían de que Jean Grey representa un peligro para el mundo, pero conforme avance la historia, Peter descubrirá que Damage Control no solo le mintió sobre ella, sino que también lo considera una amenaza. ¿No sería algo extraño que fueran ellos quienes estuvieran detrás de toda la nueva versión de Scorpion, utilizando a McGargan como una especie de experimento para crear villanos capaces de detener a Spider-Man? Y mientras todo esto ocurre, hay otro personaje que podría convertirse en el reflejo perfecto de Peter Parker. Durante años en el MCU se nos hizo creer que el Profesor Hulk era la solución definitiva al conflicto entre Bruce y Hulk, pero los cómics siempre
siempre han dejado claro que las cosas nunca funcionan de esa manera. Hulk no es simplemente una versión enojada de Bruce Banner, es otra personalidad completamente distinta. Y si Marvel finalmente decide explorar esa idea, entonces Jean Grey podría convertirse en la responsable de romper ese frágil equilibrio. Imaginen esta situación: Jean Grey intenta controlar la mente de Bruce para poder utilizar el poder de Hulk durante una pelea, y sí, lo consigue, pero solo por unos segundos, porque sin darse cuenta termina liberando al Hulk salvaje que llevaba años reprimido dentro de la mente de Banner. De repente el profesor Hulk desaparece y toda esa furia acumulada toma control por completo. Más allá del espectáculo visual que representaría, lo interesante es lo que simboliza. Bruce lleva años ignorando una parte de sí mismo, exactamente igual que Peter lleva años ignorando lo que es realmente. Ambos creen que esconder una parte de su identidad resolverá sus problemas, cuando en realidad solo está empeorándolos cada vez más. Por eso creo que Hulk no estará únicamente para ofrecer grandes escenas de acción, sino que servirá como una advertencia para Peter. Si Bruce termina perdiendo el control por reprimir una parte esencial de su personalidad, Peter podría terminar convirtiéndose en un monstruo por hacer exactamente lo mismo con su vida. Y todo esto nos lleva al aspecto más importante de la historia: MJ y Ned. Desde que terminó No Way Home, la gran pregunta ha sido si algún día recuperarán sus recuerdos. Personalmente puede ser que sí, pero no de una manera que muchos esperan. Puede ser que Jean Grey simplemente utilice sus poderes para poder devolverles la memoria y tan tan. Eso sería demasiado fácil y sobre todo arruinaría el sacrificio de Peter, el que hizo hace algunos años en la película anterior. Realmente lo interesante sería aquí que Peter tuviera la oportunidad de recuperar todo eso que perdió y decidiera no tomar un atajo, porque ya aprendió que intentar resolver sus problemas con soluciones rápidas solo terminaría empeorando las cosas. En lugar de eso, tendrían que volver a conocer a MJ y a Ned desde cero, reconstruyendo esas relaciones paso a paso y demostrando que realmente ha cambiado. Si eso termina siendo el mensaje de Brand New Day, entonces Marvel no solo estaría contando otra historia de Spider-Man, estaría construyendo una historia sobre cómo aprender a vivir después de perderlo absolutamente todo. Una historia donde el enemigo no es un supervillano, sino el miedo a volver a conectar con las personas que más quieres. Y sinceramente, si termina siendo la dirección de la película, creo que podríamos estar frente a una de las mejores historias más personales y maduras que el MCU ha contado sobre Spider-Man. Bueno, ok, si todo lo que acabamos de hablar representa el conflicto emocional de la película, todavía falta responder una pregunta muy importante: ¿quién moverá realmente los hilos de toda esta historia? Porque aunque Damage Control sea el principal antagonista durante gran parte de la película, sigo pensando que Marvel todavía guarda un villano muy importante, y ese personaje podría ser Tombstone. Hasta ahora hemos visto a Spider-Man enfrentándose a criminales como Scorpion, Boomerang o Tarántula, pero todo apunta a que esos enfrentamientos ocurrirán durante un montaje que nos mostrará cómo ha sido la vida de Peter Parker en los últimos años. Es una forma rápida de demostrar que Nueva York sigue llenísima de villanos y que Spider-Man no ha dejado de proteger la ciudad desde el final de No Way Home. Sin embargo, Tombstone parece jugar en una liga completamente distinta. Mi teoría es que él será el verdadero cerebro detrás del conflicto. No aparecerá como un villano tradicional lanzando todos esos golpes al principio, sino que será como una especie de jefe criminal que mueve todas las piezas en las sombras. Y ahí es donde entra otro de los grandes misterios del tráiler. ¿Qué hace exactamente la mano en esta película? Durante meses se ha intentado encontrar una explicación lógica a todo esto. Al principio pensarías que solo están buscando a Jean Grey por todo el tema este de sus poderes, pero cuando lo analizas, te sientas a analizar, más sentido tiene esta posibilidad. La mano siempre ha funcionado como una organización de asesinos y mercenarios, después de todo lo ocurrido en Los Defensores, etcétera, en el universo de Netflix. Podrían estar reconstruyendo su organización aceptando trabajos para quien esté dispuesto a pagar. ¿Y quién tiene suficiente dinero para poder contratar a uno de los grupos de asesinos más peligrosos de Marvel? Claro que sí,
Tombstone. Eso convertiría a la historia en algo muchísimo más interesante. Mientras Peter intenta detener a Jean y descubre las verdaderas intenciones de Damage Control, Tombstone aprovecha el caos para poder contratar a la Mano y eliminar a Spider-Man sin ensuciarse las manos. Así Peter tendría varios frentes abiertos al mismo tiempo, aumentando la sensación de que todo su mundo se está derrumbando. Y es precisamente por eso que la gran pelea final será en la prisión. Ahí convergerán prácticamente todas las historias, Jean Grey perdiendo el control de sus poderes, Damage Control intentando capturarla, la Mano aparecerá para cumplir su misión y Spider-Man terminará atrapado en medio de todo ese caos que no va a poder controlar. Y además Hulk también participará en esa secuencia. Podríamos estar hablando de una de las escenas de acción más ambiciosas que Marvel ha hecho con Spider-Man. Pero hay algo todavía muchísimo más interesante. Si la Mano realmente aparece, existe un personaje cuya esencia sería prácticamente imposible de justificar: Daredevil. Después del final de Born Again, Matt Murdock tiene todas las razones del mundo para volver a enfrentarse a la Mano. Sería extraño que una organización tan importante regresara a Nueva York sin que él apareciera en algún momento. Además, Peter ya conoce a Matt, aunque nunca ha luchado junto a él como Spider-Man. Esa reunión sería uno de los momentos más esperados por los fans desde hace años. No hace falta que Daredevil tenga un papel enorme. Con una sola secuencia peleando junto a Spider-Man sería suficiente para poder demostrar que ambos héroes finalmente comparten el mismo universo. Además, serviría para poder conectar todavía el lado más callejero del MCU con el futuro de Spider-Man, algo que muchos llevamos esperando durante muchísimos años. Y hablando de conexiones importantes dentro del universo cinematográfico de Marvel, creo que veremos varios cameos muy importantes durante el montaje inicial de la película. El primero y probablemente el más lógico será Yelena Belova. Desde hace meses existen rumores sobre su participación. Tendría mucho sentido que intentara reclutar a Peter Parker para los nuevos Vengadores. Después de todo, Spider-Man sigue siendo uno de los héroes más queridos de Nueva York y sería una incorporación perfecta para mejorar la imagen del nuevo equipo. Sin embargo, lo que realmente interesa sería que Peter Parker rechazara la oferta. Hace años soñaba con convertirse en un Vengador. Hoy ni siquiera quiere volver a confiar en otra persona. Ese simple detalle serviría para poder demostrar cuánto ha cambiado desde Homecoming y hasta qué punto el aislamiento sigue dominando su vida. Incluso después del rechazo, estaría cool que Yelena terminara diciendo algo así como: bueno, supongo que tendré que llamar a Kate. No cambiaría absolutamente nada de la historia, pero sería un guiño divertido para todos los fans de esa dupla. Otro cameo que estaría padre ver sería el de Sam Wilson, no porque sea algo imprescindible para la trama, sino porque cerraría un pequeño círculo que empezó en Civil War. Si recuerdas, la última vez que Sam y Peter se vieron estaban peleando en el aeropuerto. Ahora estaría divertido ver al nuevo Capitán América encontrarse nuevamente con un Spider-Man muchísimo más maduro e incluso ofreciéndole la forma para poder entrar a los Vengadores, y una vez más Peter rechazando esa oportunidad. Además de todo ese desfile de héroes, estaría bueno un montaje que sirviera para poder ampliar la galería de villanos dentro del MCU. Scorpion parece destinado a convertirse en uno de los personajes principales dentro de esta nueva etapa, pero también sería el momento perfecto para mostrar el regreso de Shocker, introducir finalmente al Camaleón e incluso hacer algún guiño absurdo a personajes como Big Will, no porque vayan a tener un papel importante, sino porque ayuda a que este nuevo universo se sienta muchísimo más vivo y lleno de amenazas. También me parece bastante probable de que Marvel aproveche esta película para poder sembrar historias futuras. Kate Davis podría interpretar a Miles Warren, el científico que algún día se convertirá en el Chacal, dejando preparada la puerta para una futura adaptación de la saga del clon. No sería una enorme revelación, sino una semillita ahí para ver si en algún momento da frutos dentro del MCU. Y por supuesto todavía queda una de las grandes incógnitas, que ocurrirá después de que termine esta película. Yo creo que las escenas postcréditos estarían muy enfocadas para el futuro del MCU, en particular pues de las historias que siguen. La primera podría mostrar a Peter Parker finalmente logrando recuperar parte de su vida, quizás volviendo a visitar a MJ y empezando ahora sí a reconstruir su identidad como Peter Parker, y justo cuando parece
parece que todo va a la normalidad, su sentido arácnido comienza a activarse. Levanta la vista y observa cómo el cielo empieza a romperse. Una incursión acaba de comenzar y sería la forma perfecta para conectar directamente a los eventos de Secret Wars sin interrumpir la historia principal de Brand New Day, ¿verdad? La segunda podría ser todavía más emocionante. Desde hace muchísimo tiempo existen rumores sobre el regreso de Tobey Maguire en Avengers Doomsday y podría ser el momento clave para que Marvel decida confirmarlo. Imaginando otra realidad completamente distinta, Tobey observando el cielo mientras una enorme anomalía aparece sobre el universo. Entonces se abre un portal de la TVA. Ni siquiera falta mostrar quién viene a buscarlo. Con solo que se vea el portal, todos ya entenderíamos de todo lo que va a suceder y por dónde van los tiros. Así en apenas unos segundos Marvel dejaría preparado el futuro de los dos Spider-Mans. Tom Holland siguiendo su camino hacia Secret Wars, mientras Tobey Maguire se convertiría en una de las grandes sorpresas de Avengers Doomsday. Al final todas estas teorías pueden terminar siendo completamente equivocadas. Marvel siempre encuentra la forma de poder sorprendernos cuando menos lo esperamos, pero si algo me deja el primer vistazo de Spider-Man Brand New Day es la sensación de que por primera vez en mucho tiempo Spider-Man volverá a protagonizar una historia donde Peter será muchísimo más importante que cualquier otro cameo o cualquier otra batalla. Y si realmente esa es la dirección que toma Marvel, creo que podríamos estar frente a una de las mejores películas que hemos tenido del personaje dentro del MCU. Ahora solo queda esperar para poder descubrir cuál de estas teorías podría terminar siendo pues mínimamente ciertas y cuando se acaban convirtiéndose en una colección completamente equivocada que pues estaría cool que en algunos años la revivamos. Pero mientras llega ese día, lo divertido es precisamente esto, imaginar las posibilidades de todo lo que puede pasar. Así que lo que quiero invitarte a hacer ahora es que pongas tu teoría en la parte de los comentarios. Me gustaría leerlos, darles corazón y pues bueno, responderles como no. Muchas gracias por quedarte hasta el final de este video. Si te gustó, como siempre, no olvides darle like y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Te dejo mis redes sociales para que vayas y me sigas, ya que ahí igual subo cositas, ¿vale? Y bueno, ahora sí, sin nada más que agregar, recuerda que yo soy Rufino y nos vemos hasta una próxima misión. ¡Adiós!